suave, digamos, pueda hacerlo desde ese canal. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos con la lectura de hoy, que se llama, esta señora se llama o se llamaba, no sé si aún vive, Joaquina Solana Gabás, y el título que le damos a este capítulo es La dama del hacha. Empezamos fuerte. Os leo la breve introducción que dice: durante décadas los hombres que maltrataban a sus mujeres no tenían empacho en quedarse dormidos junto a ellas. Semejante imprudencia podía verse interrumpida por el filo de un hacha. La esposa, personaje central de esta historia, habría convencido a muchos de su trastorno mental si no hubiera intentado disfrazar lo que pasó. Fue condenada a 15 años de cárcel. Bueno, una condena más o menos decente, dentro de lo poco decente que son las condenas sobre estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso sería entrar en otra discusión. ¿Son justas las condenas a 20 años de cárcel por asesinato? ¿Qué pensáis? Eso aquí en este país. En otros países pues incluso serán menos, y bueno, y en otros muchos son más, e incluso pena de muerte, cosa que yo con la pena de muerte no estoy muy de acuerdo, porque es irreversible. Es decir, si te condenan a pena de muerte y después se demuestra que eras inocente, no te pueden devolver la vida. Entonces ahí estoy un poco, estoy bastante en contra. Por no decir estoy totalmente en contra. Otra cosa sería una cadena perpetua, que ahí ya, pues oye. Bueno, vamos al capítulo, vamos a adentrarnos en la historia. Natural de Plan, Huesca, Joaquina, recluida en este rincón pirenaico en el que curiosamente escasean las hembras, lo que por desgracia coincide con cierta alergia de los mozos al matrimonio. Era una mujer en el umbral de quedarse para vestir santos cuando conoció al que sería su marido, Eduvino Dueso Casanovas, de profesión carpintero, nacido también en el pueblo de Plan, pero trasladado de joven a Barcelona, de donde volvió tras largos años de esfuerzo, sin el ansiado triunfo que se había prometido. Bueno, lo que dice aquí de este pueblo, de este rincón pirenaico, pues no sé si a día de hoy será así. Supongo que esto datará de, no sé, 1960 y algo, digo yo, 1950. Pero supongo que ya no será así. Esas son cosas del pasado. Joaquina era una moza agradable, de formas rotundas, que destacaba como una exótica planta en aquel universo rural, frío y apartado. Suspiraba por el amor, empeñada en combatir la dura soledad de aquel campo duro. Pertenecía a una familia que tenía algunos ahorros, siendo ella propietaria de pequeñas extensiones de terreno y de un pequeño rebaño. Su juventud, buena disposición y las propiedades la convertían en un buen partido. Eduvino vio en ella la forma de arrancarse la espina del fracaso que parecía haberse hundido en él a pesar de las correrías por la gran ciudad. Nada más establecerse se abrió la oportunidad de una relación amorosa que
no solo era única por la intensidad del sentimiento, sino por la falta de alternativa en kilómetros a la redonda. Joaquina se fijó en él porque era gallardo, aunque mostraba en su rostro los desgarros de una soltería profundamente vivida en las Ramblas, poniéndose las obligaciones por montera, lejos del reloj y de los compromisos. Pero fue esa misma existencia llena de excesos lo que le empujó hasta despertarse, arruinado y abandonado por todos. Le produjo un quiebro tal que se vio obligado a desandar el camino, despreciando una metrópoli industrial llena de oportunidades en beneficio de una aldea apartada, donde tendría que buscar un horizonte precisamente en el lugar del que sus ancestros huyeron por no encontrarlo. Era tan arriesgada la apuesta que salir de ella con una novia en edad de merecer, apañada más que guapa, aunque acostumbrada a lo áspero del clima, era un acierto pleno. Joaquina se enamoró de aquel maduro carpintero que traía la soltura de la Barcelona de finales de los 40, una ciudad que tapaba sus heridas con una capa de sensibilidad y cultura como una dulce hechicera. Para una aldeana que había tenido poca oportunidad de ver mundo, era como un príncipe azul con garlopa. Eduvino se trajo bien aprendidos 3 piropos y 2 requiebros, que con seguridad se inventaron en la esquina del Paseo de Gracia para uso exclusivo de seductores. Sus palabras sonaban en el oído de Joaquina como la mejor marcha nupcial. La suave campesina se entregó al urbanita reciclado, componiendo una sólida historia de amor, que era sólida pudo demostrarse porque se vio obligada a resistir la oposición de los familiares de ella, que desconfiaban de las cualidades del carpintero para hacerla feliz. Allá en la ciudad, Eduvino se había dejado ir sin control para combatir la soledad del emigrante, síndrome que no todos los recién llegados superan. Se hizo bebedor. Luego, con tantos, tratando de vengarse de la humillación cotidiana de la vida, se dedicó al juego. Los aciertos y los premios le compensaban, aunque fuera pobremente, de los sinsabores. A pesar de estas compensaciones, le iba ganando la batalla a la nostalgia, el aliento helado de su tierra, la llamada de la aldea que le vio nacer, donde tal vez pudiera organizar de nuevo su existencia. Regresó al fin, tras su renuncia a la gran apuesta de Barcelona, pero no pudo dejar atrás los vicios contraídos. Era un bebedor compulsivo, un jugador arriesgado. La familia de ella, que hizo una pequeña indagación sobre aquel antiguo vecino, que regresaba convertido en casi un desconocido, supo de sus problemas y de forma unánime se opuso al matrimonio. Joaquina era lo suficientemente mayor para no tener que doblegarse ante nadie. Consideraba que ya había esperado bastante para realizarse como esposa y madre, y lo que era más importante, se sentía enamorada. O mejor dicho, aquello que le estaba pasando era lo más cercano al amor que conoció nunca. No pensaba ceder y le echó un pulso a su destino. Era una hembra impulsiva, capaz de tomar sus propias decisiones, con una experiencia reducida, pero suficiente. Defendió su amor frente a padres y hermanos. Tuvieron que doblegarse ante tanta determinación. La pareja celebró sus esponsales en 1942. La boda llegó a tiempo para que la novia estuviera guapa, el novio correcto
asimilando el trágala. 1942, ya decía yo que eran épocas lejanas. Por esa forma de describir la zona. Ella le llevaba 1 año de edad. Aportaba al matrimonio sus ganas de ser madre, un gran conocimiento de cómo organizar una casa, un poco de dinero en metálico a jugar, tierras y ganado. Por su parte, Edumino traía poca cosa más allá de las herramientas de su oficio, que aparecían herrumbrosas tras largas temporadas sin uso, un par de trajes gastados con los que vivió su experiencia catalana y una vaga esperanza de que las cosas a partir de la boda deberían ir mejor. No obstante, como cualquier pareja joven, iniciaron una convivencia que pretendían confortable y duradera, pero era algo que no podía funcionar. Vamos a ver por qué no podía funcionar. Eduvino no hizo nada más allá de las buenas palabras para arreglar su existencia. Poco después de casado podía vérsele, con compañías nada aconsejables, de una a otra taberna, donde pasaba el tiempo en una constante bruma etílica. A los gastos de las generosas invitaciones a que convidaba debían añadirse las cuantiosas pérdidas de sus continuas partidas de cartas. La familia de Joaquina, que apenas veía ejercer al marido de la profesión de carpintero de forma esporádica, lleno de desgana, se entristecía de comprobar cuánta razón tenían sus prevenciones. En tanto, la pareja se sentía bien en el amor carnal e incluso coincidían en su afición por ser padres. En el transcurso de unos pocos años engendraron 6 hijos casi seguidos. Esta proliferación de retoños habría sido una bendición si Eduvino hubiera sabido administrar los bienes de su esposa y aportar su esfuerzo como profesional, dedicado por el contrario a dilapidar todo cuanto tenían. La situación en la pareja se hizo insufrible. Discutían por todo y a cualquier hora. El marido siempre regresaba borracho de la taberna. La mujer constantemente estaba angustiada por la falta de lo más necesario para atender a sus hijos. Aquel viejo entendimiento que parecía convertirles en almas gemelas desapareció, como también la facilidad para reírse juntos y hasta la complicidad sexual. En él no quedaban restos de aquel propósito de enmienda que se había propuesto al casarse, y en ella desaparecía con rapidez la última apuesta por la comprensión. A él le faltaba voluntad, pero a ella le sobraba cansancio. Eduvino regresaba habitualmente en un estado lamentable de ebriedad. Había renunciado a cualquier intento por regularizar su trabajo y para procurarse el dinero de beber y el de jugar solía enajenar las cada vez más escasas propiedades que aportó a la esposa. Un día Eduvino se vio obligado a vender las herramientas de carpintero, por las que le dieron el dinero justo para enjugar una deuda de juego. Otro día vendió algunas ovejas, con lo que pudo volver a beber e invitar, y poco más tarde se vio obligado a la mayor de las vergüenzas por aquella época: vender la lana del colchón en el que dormía el matrimonio, mercancía que Joaquina se dio prisa en recuperar con rubor e indignación. Para ella ya estaba claro que su marido no volvería a la senda del
al servicio de unos veraneantes. Estaba incluso dispuesto a sacrificar a sus hijos antes que mover un dedo por regenerarse. Era un haragán consumado y un alcohólico sin remedio, aunque no merecía morir como lo hizo la madrugada del 16 de enero de 1957. Aquel día Edu vino, en medio de una gran tensión familiar, fue a cenar como otras veces a las 7 de la tarde. Llegó después de algunas libaciones alcohólicas que le permitían cierta máscara de cinismo. Durante el día se había dedicado a vender algunas ovejas, como en otras ocasiones, con el fin de disponer de algún dinero para sus necesidades. Lo había hecho como era habitual, sin contar con Joaquina, que no se lo habría permitido. Ella, que se imaginó lo que estaba pasando, inició una áspera discusión. La comida fue un campo de batalla en el que ambos quedaron moralmente heridos. Se cruzaron insultos sin que en ningún momento se ofreciera un atisbo de que las cosas pudieran arreglarse. Antes del postre, Edwino se marchó a jugar la partida, un tanto animado por el vino que trasegó durante el almuerzo, mientras en la casa quedaba una desesperada Joaquina preguntándose cuál era su futuro con aquel marido y todos aquellos hijos. A las 11 de la noche, mucho más cargado de licor que cuando se fue, regresó el marido a casa encontrándose a la mujer acostada. Mientras se quitaba la ropa, se volvió a desarrollar una nueva discusión con graves insultos. Edwino se metió en la cama tras haber partido por la mitad del sueño de Joaquina, dejando a su esposa al borde del desequilibrio mental. Joaquina dio varias vueltas en el lecho mientras escuchaba la pesada respiración de su esposo. Insomne, dolorida, sin esperanza en medio de aquel terror de prolongar una existencia sin sentido, Joaquina tomó una fatal decisión. Se levantó sin despertar a Edwino. Fue hasta el cuarto donde guardaba un hacha de partir leña. Un segundo después descargaba con toda su furia la pesada hoja sobre el cráneo de Edwino. Al primer golpe le siguieron otros. Ella se sentía enfurecida, pero a la vez consciente de que cada golpe cambiaba su destino. Muchos habrían entendido su estado mental, su